Me alegro mucho poder estar de nuevo con todos ustedes. Es un placer y un privilegio poder seguir con la exposición de la palabra de Dios en el quinto capítulo de la epístola de Pablo a los Romanos. Ya hemos cubierto un buen trayecto de esta exposición del Evangelio de Pablo, donde él nos habla de una forma muy sistemática, muy ordenada y muy bien pensada sobre lo que él predica, su evangelio. Estas son las palabras centrales del capítulo 1. Y el resto es una exposición, una presentación de este evangelio que Pablo predica precisamente. Pues muy bien, estamos ahora en una parte de la epístola donde Pablo nos expone los temas principales de la redención. Y antes de llegar con la buena noticia, Pablo tiene que pintar un cuadro muy tétrico, muy oscuro, pero muy real de lo que es nuestra situación. Hablamos del hecho de que todo el mundo, sin excepción, está perdido. No tiene nada que ofrecer delante de Dios. Luego, Pablo nos dice que en esa situación terrible, finalmente alguien vino para establecer esta relación rota con Dios, el único Hijo de nuestro Padre Celestial, el Señor Jesucristo. Y gracias a Él, y esto es algo que hablamos la última vez, ahora tenemos paz con Dios. Pero esto levanta la pregunta irremediablemente: si ahora tenemos paz con Dios, entonces, ¿qué es de esa guerra que había antes? De hecho, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando del pecado? Y por esto este pasaje que hoy nos toca, de Romanos capítulo 5, versículo 12 al 14, versa sobre el pecado. Y yo le he puesto el título 7 cosas que deberías saber sobre el pecado. Realmente la pregunta que surge es, y vivimos en tiempos muy revueltos, ¿de dónde vienen todas esas cosas que nos hacen la vida difícil? ¿De dónde vienen las guerras? Las guerras en lo grande y las guerras diarias entre personas, entre vecinos, compañeros de trabajo, incluso en el peor de los casos entre familiares y entre esposos y esposas. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde vienen, también un tema que nos interesa en estos tiempos, los virus, las enfermedades? Estas cosas que nos causan tantos problemas en este mundo. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué en este mundo difícilmente se puede vivir en un tiempo prolongado de paz? Porque siempre ocurre algo o viene alguien que nos lo estropea todo esto. Por lo menos es nuestra percepción. ¿De dónde viene todo esto? La respuesta bíblica es: esto viene por el pecado. Ahora, hay muchas ideas muy equivocadas sobre lo que es el pecado. Y por lo tanto, 7 cosas que deberías saber sobre el pecado. Esto es lo que vamos a hablar hoy. Y te invito a leer conmigo del capítulo 5. Hoy tenemos un pasaje muy corto del capítulo 5, los versículos del 12 al 14. Y dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés,
aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pues hasta aquí la lectura de la palabra de Dios y vamos a dirigirnos a Dios y hablar con Él. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias una vez más por poder abrir tu palabra, por escuchar tu voz. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender lo que nos quieres decir. Señor, gracias te damos de corazón por todas las cosas que hemos aprendido desde que tú nos llamaste a seguirte. Y te pedimos, Señor, que tú nos sigas bendiciendo y que nos ayudes a entender lo que nos quieres decir. Guárdanos de la necedad. Guárdanos de seguir por caminos que no dan resultados que puedan mantenerse en pie en la eternidad. Señor, ayúdanos a estar siempre cerca de ti. Todo esto, Señor, te lo pedimos en tu nombre y para tu honor y para tu gloria. Amén. ¿Cómo hemos llegado a esa situación en la cual estamos ahora? Un mundo que parece que se está rompiendo a pedazos cada día un poco más. Esa fuerza destructiva que hay detrás, ¿de dónde viene esto? Pues esa porción de la Escritura nos da una respuesta, nos ayuda a entender el porqué. Y de nuevo, pues tenemos una pequeña expresión, aquí traducido en la Reina Valera, por tanto. O sea, Pablo saca ahora una conclusión de todo lo que él había expuesto anteriormente. Una pequeña expresión, eso de por lo tanto, pero es muy, muy importante, porque nos explica por qué Jesucristo hizo lo que tenía que hacer. Y la referencia, indudablemente, es a Génesis capítulo 2, los versículos 16 y 17. Y voy a leerlo. Dice así: y mandó Yahvé Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La pregunta ahora, volviendo a Génesis capítulo 2 en nuestros pensamientos, es: ¿Adán de verdad va a creer lo que Dios dijo? ¿Va a tomar en serio estas palabras, esa prohibición? Y no importa qué tipo de árbol. Aquí se habla del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Ahí queda una prohibición tajante de parte de Dios. Era la única condición, no había otra. Él podía hacer uso del jardín, de todos los árboles que había allí. La tierra estaba a su disposición. Era precisamente la tarea de Adán y de Eva de cuidar de lo que Dios les había entregado. Ellos iban a ser sus administradores. Todo estaba puesto en sus manos. Solamente había una condición, una sola. Y esa condición era no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero luego, cuando leemos este versículo 12, nos surge otra pregunta. Y eso tiene que ver con, no vamos a olvidar, el título de este mensaje es 7 cosas que deberías saber sobre el pecado. Pues la primera cosa que deberías saber sobre el pecado, esto es a lo que vamos a ir ahora, el pecado ya existió fuera de este mundo. Porque aquí dice precisamente el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo, no se originó en este mundo, entró
en el mundo. Entonces, ¿de dónde viene? Pues obviamente viene desde fuera. ¿Y qué significa esto? Que hay una fuerza maligna. La Biblia le llama el adversario, la serpiente, el gran dragón, Satanás. Tiene muchos nombres, pero hablamos de la misma persona, el enemigo de Dios por antonomasia. Hay un adversario que hace todo lo posible para oponerse a Dios. Y finalmente, todos conocemos la historia, consiguió un aliado en Adán. Pero Satanás ya se había opuesto antes de esos acontecimientos que describe en Génesis capítulo 2. La Biblia nos enseña que ya antes había una rebelión en el cielo. Curiosamente, de esto no leemos en el primer libro de la Biblia, sino en el último libro de la Biblia. Había una rebelión y Lucero, que era el príncipe de los ángeles, quiere decir que era el más importante de los ángeles, se rebela contra Dios. Por cierto, se llama Lucero, no Lucifer. Lucifer no es un nombre bíblico, viene del latín y la Biblia no fue escrito en latín. Lucero, esto es su expresión que sale en la profecía de Isaías con su palabra hebrea correspondiente. Y este Lucero, el jefe de los ángeles, en un momento determinado se rebela contra Dios y se convierte en lo que conocemos hoy bajo el nombre de Satanás. O con su palabra griega, diabolos, diablo, de allí viene la palabra en castellano, lo cual significa el que causa confusión. Además, hay otro pasaje en el profeta Isaías que habla sobre esta rebelión. Lo tenemos en el capítulo 14. Me gustaría leer esa profecía. Dice a partir del versículo 12, donde por cierto sale ahora ese nombre, Lucero. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esto es el trasfondo de esa rebelión. Quería usurpar, asaltar el mismo trono de Dios. Quería ponerse en el lugar de Dios. Y en esta rebelión nos dice también la Escritura, esta vez de nuevo en el libro de Apocalipsis, Satanás se lleva 1/3 de los ángeles que se convierten en demonios, lo que luego se llaman demonios, que son simplemente ángeles caídos que ahora durante un tiempo están bajo el mando de Satanás. Y ahora a partir de ese momento Satanás está buscando cómo destruir la creación visible de Dios, lo que llamamos este mundo que nos rodea. Satanás busca colaboradores. Y la primera colaboradora que encuentra es la serpiente. Bueno, la serpiente no es Satanás, esa serpiente que está allí en el paraíso se convierte en herramienta de Satanás y el texto lo dice muy claramente. Satanás se apodera de la serpiente porque era un animal más listo, por lo menos en aquel entonces, que todos los animales. Y precisamente este animal le sirve para Satanás para sus fines. Esa serpiente se convierte en herramienta para llevar a Adán y a Eva a la desobediencia, finalmente. Y es del cual Pablo habla en ese texto.
cómo el pecado entró en el mundo. Y el daño que se hace en la creación a raíz de ese pecado es tremendo, pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, vamos a mantener el primer punto que debemos de saber sobre el pecado. El pecado, punto número 1, existió fuera del mundo antes. Y esto nos lleva al segundo punto, lo que tenemos en la segunda parte del versículo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Y ese hombre no se llama Eva, este hombre se llama Adán. Muy importante ese versículo, y Pablo lo dice con mucho cuidado, no tiene nada que ver con el origen del pecado. Porque allí estaba la serpiente ya en el jardín y detrás de ella está Satanás. Y como acabamos de ver, ya había un problema antes en el mundo invisible. Pero en la creación de Dios, aún todo estaba en orden. Bueno, había ya, por lo visto, alguien que causó cierto desorden, porque una de las cosas que leemos, incluso antes de la caída de Adán y Eva, es que Adán tenía que mantener el jardín, lo cual implica que alguien pues intentaba poner ya un desorden. Y ahora casi hay que imaginarse esto como un momento donde casi todo el universo aguanta la respiración, los ángeles, si pudieran, para hacerse una pregunta y observar si Adán y Eva serían capaces de obedecer a Dios. Si de esta manera este peligro que había empezado a obrar con la rebelión de Satanás quedaría por lo menos fuera del mundo visible. ¿Aguantarían Adán y Eva o seguirían el ejemplo de los ángeles, de un tercio de los ángeles, y se dejaban arrastrar? Y ahora si leemos con atención el texto bíblico en Génesis, también lo que Pablo pone aquí, es curioso constatar que en el momento cuando Eva coge del fruto y lo prueba, no ocurre nada. Pero el infierno se desata, para decirlo así, cuando lo hace Adán. ¿Por qué? Y esto es la razón, por cierto, porque Pablo aquí pone el énfasis de que, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, no por dos hombres, por un hombre, y ese hombre tiene nombre y apellido, era Adán. ¿Por qué era culpable Adán y no en primer lugar Eva? Pues allí llegamos a un tema que es muy importante entenderlo. Porque no fue Eva, sino fue Adán que fue el representante, no solamente de los dos, porque en aquel momento solamente había dos personas sobre la faz de la tierra, sino también de todas las personas que iban a nacer después de ellos. Esto incluye a ti y a mí. Era nuestro representante, para bien y para mal. Y claro, puedes decir, bueno, esto es injusto porque yo no he votado por Adán, yo no lo he escogido para ser mi representante. La pregunta sería si nosotros, con nuestro sistema de votaciones y de las mayorías democráticas, hemos creado un mundo mejor. Y esto es algo que queda de momento fuera del ámbito de esa predicación. El hecho es que Dios lo dispuso así. Y lo que al inicio parece una cosa muy arbitraria,
Lo que al principio parece una cosa donde sí, puedes decir que pero Dios lo dispuso así y yo no he escogido a Adán. Se convirtió finalmente ese sistema representativo también en la herramienta que escoge Dios para salvaguardar nuestra salvación. Y esto es muy importante, de eso también luego hablaremos. Ahora, simplemente vamos a volver al tema de que Adán nos representa, no solamente a su esposa, sino también luego a los hijos que iban a venir, luego también a toda la humanidad, incluyéndote a ti y a mí. Ahora, si todavía te pica el gusanillo para saber, bueno, tal vez si yo hubiese estado en lugar de Adán, lo hubiese hecho mejor. ¿Lo habrías hecho mejor? Yo lo dudo. Y creo que en el fondo de tu corazón tú también lo dudas. Hay una cosa que es muy interesante, dejando todo esto de lado. En cuanto a la redención, Dios dispuso una redención para ti y para mí, pero no para los ángeles. Y esto nos demuestra que Dios nos tiene un cariño especial a los seres humanos. ¿Por qué es así? La Biblia no lo dice, pero es así. Adán nos representó a todos, pero déjame decirte algo. Lo que parece injusto, esa manera de buscar un representante para nosotros, se convierte en la base de nuestra salvación. Precisamente en mi próxima predicación sobre los siguientes versículos, si Dios lo permite, voy a profundizar ese tema porque Pablo luego lo explica. Porque finalmente iba a venir otro representante y este representante es Cristo. Y nos representó, en este caso, no para mal, sino para bien en la cruz del Calvario y venció. Y esa representación significa para nosotros vida. Entonces, nos quedamos con el segundo punto. El pecado entra en el mundo por una sola persona y esa persona es Adán. Pero siguiendo con el versículo 12, aprendemos de ese versículo una tercera cosa. Dice aquí que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Quiere decir, la tercera cosa que tenemos que saber sobre el pecado es que el pecado de Adán es causa de la muerte de Adán. A mucha gente no les gusta esta teología y no les gusta porque en el fondo no la comprenden. Cuando Adán coge el fruto y lo prueba desafiando la prohibición de Dios, ¿qué pasa? Imagínate por un momento que alguien hubiese podido estar allí con su teléfono móvil para grabar ese momento cuando Adán muerde el fruto. En esa grabación, estoy prácticamente seguro, no notarías nada. ¿Por qué? Porque la muerte espiritual no se puede grabar. O sea, Adán en ese momento exteriormente, pues parece completamente igual. Dice, que es excelente y mira, no ha pasado nada. Aún me siento flex, pues me siento joven y estoy aquí para hacer todo lo que Dios me ha mandado. Me siento saludable y vigoroso. No ha pasado nada. Y sí ha pasado algo. Sí que ha pasado algo. En ese momento, tanto Adán como Eva
que él representa mueren espiritualmente. Quiere decir que es en ese momento que ellos pierden la comunión con Dios. Están en ese momento separados de Dios. E igual en ese mismo momento no notaba nada, no sentía nada. De la misma manera como incluso en el día de hoy una persona puede vivir lejos de Dios y estar feliz, por supuesto. No todo el mundo que no tiene a Dios vive una vida infeliz. Hay muchos ateos que viven una vida muy feliz. ¿Sí? Uno puede estar feliz sin Dios durante un tiempo, porque no notas nada. El hombre natural, como le llama la Biblia, el hombre lejos de Dios, puede sentir nada especial estando lejos de Dios. No siente la ira de Dios, no siente su pecado. Se siente completamente normal. De la misma manera como una persona que anda por un camino y un tigre le sigue, no nota absolutamente nada. Se siente feliz, disfruta de la naturaleza, pero el tigre ya le tiene en la mira. Y en un momento determinado, de forma muy rápida, se abalanza sobre él y le mata con una mordida en la nuca. Así es el pecado, acecha. Pero las personas que son amenazados por esta fiera que es el pecado, no notan absolutamente nada. Y de esa manera Adán no siente nada hasta que Dios finalmente se acerca. Y si leemos el relato de Génesis nos damos cuenta que él se esconde, porque la relación entre Adán y Eva y Dios en ese momento se había roto. Y esta separación de Dios, esa relación que se ha roto, que se ha quebrado, se prolongará eternamente si no se remedia. Por defecto ahora somos enemigos de Dios. Esto es lo que la Biblia llama la segunda muerte. Y en la segunda muerte ocurre antes de la primera muerte, porque la segunda muerte se prolonga hasta el infierno. Y a consecuencia de esta muerte espiritual, que ocurre de una forma impercibible, Adán muere espiritualmente y luego muere muchos años más tarde físicamente. La Biblia dice que Adán llega a la edad de 962 años y luego muere finalmente. Esto es la consecuencia de su pecado. Pero esto no es todo. El pecado de Adán no solamente le afecta personalmente. Ahora aprendemos una cuarta cosa y todavía estamos en el versículo 12. Así la muerte pasó a todos los hombres, por tanto pecaron. Esto es la cuarta cosa que aprendemos sobre el pecado. El pecado de Adán es causa de la muerte de todos. Y a partir de ese momento todos se contagian. Ya no es solo Adán. El pecado ahora se extiende a todo el mundo, a toda la creación. De repente también los animales lo notan, empiezan a pelearse entre ellos, empiezan a comerse mutuamente. Los árboles mueren. Notamos que en todo el universo hay un cambio. Todo ahora parece un ambiente hostil y peligroso. Esto ahora se ha extendido a toda creación. Para nada hubiese ayudado poner a Adán bajo cuarentena. Igual hubiese pasado, porque
pasa a todo el mundo por decreto divino. Todos ahora se ven afectados. ¿Por qué? Porque su representante ha pecado, se ha rebelado contra Dios. Y esto es así hasta el día de hoy. El pecado es más contagioso que ningún virus. ¿Por qué? Porque funciona por decreto divino y no hay quien se salve. Vivimos en tiempos desde hace 2 años donde estamos hasta cierto punto, algunos más y otros menos, preocupados por el tema del COVID. Y algunos lo han sufrido y otros no. Y nos damos cuenta que ha sido muy contagioso, no siempre dramático o peligroso, pero muy contagioso. Era muy difícil evitar ser contagiado. Pues algunos años atrás surgió el tema del ébola, un virus que no era tan contagioso, pero si lo cogías, había una probabilidad muy alta de que de eso murieras. Ahora, aprendemos aquí en este versículo que existe un virus, si quieres un contagio, mucho más letal que el ébola y el COVID juntos. Y esto se llama pecado. Y este virus, entre comillas, se transmite de padre a hijos. Y finalmente nos va a causar la muerte. Eso es inevitable. Algún día moriremos y cuando moriremos precisamente por el pecado de Adán que también se ha extendido a nuestras vidas. La muerte física la tenemos asegurada. Y solamente hay una forma de no morir también espiritualmente, que es mucho más peligroso porque será eterno. Y esto es la sangre de Cristo vertida en la cruz. Cada entierro nos dice, esta persona ha muerto por el pecado de Adán. Como dije antes, a partir de ese momento la creación empieza a cambiar. Surgen animales salvajes que antes no existieron. Surgieron los virus, las enfermedades, las catástrofes. Surgen colisiones de planetas. El universo parece que está en desorden. Todo se ve afectado. A partir de ese momento todos tenemos que sufrir las consecuencias. Y de nuevo puedes decir que esto es injusto. Y de nuevo te digo, era la única forma y la mejor forma para que la salvación llegase a tu vida y a la mía también. Porque de la misma manera, cuando el justo muere en la cruz, cuando Jesucristo muere en la cruz, muere como nuestro representante. Tenemos, por lo tanto, 2 representantes, Adán y Cristo. Y de esto Pablo luego más adelante, y por lo tanto también nosotros vamos a hablar un poco. Pero en este versículo 12 hay una quinta verdad, que son las últimas 4 palabras. Cuando dice, por cuanto todos pecaron. Y esto nos enseña que el pecado es un fenómeno universal. Esto es muy importante para que no lo olvidemos. Todos somos descendientes de Adán. Esto es no solamente una verdad antropológica, es una verdad teológica. Y por eso nosotros nos oponemos a esa teoría de la evolución que, muy lejos de basarse sobre hechos científicos, es una ideología. Y es una ideología comparable a la ideología de género y a tantas ideologías que se han extendido por el mundo con un propósito único: desbarajar la verdad divina y causar confusión.
Todos somos descendientes de Adán y esto significa que todos sufrimos las consecuencias. No existe ninguna cultura afectada, no existe ninguna cultura que no sea afectada por el pecado. Somos pecadores en Europa, en América, en África, en Asia y en Australia, y si quieres en la Antártida también. Somos pecadores en las ciudades y en la jungla, en el desierto y en las montañas altas, en todos los lugares. Y por lo tanto, esa idea que también se ha fomentado mucho de los salvajes inocentes, esa idea no existe. Vemos la crueldad, la muerte, el comportamiento pecaminoso del hombre en todas las culturas y allí no se salva ni una. Y no depende de la edad. Observa a tus propios hijos, si tienes hijos o nietos pequeños. Si un niño de 3 años tiene 5 pelotas y ve un niño que tiene una pelota, este niño no va a descansar hasta que tenga también la pelota única de su amigo. Y no le viene fácil a un niño de compartir. Quiere guardar lo suyo y no lo comparte. ¿Quién se lo ha enseñado? Nadie. ¿De dónde viene? De su interior. Tú no tienes que enseñar a un niño a ser egoísta. Puedes reforzarle en esto, como lo hacen hoy muchos padres, que prescinden completamente de educar a sus hijos. Y lo que tienen al final son unos salvajes, pero no buenos, sino salvajes que hacen la vida insoportable a todo lo que están a su alrededor. Nadie se salva de esto. Ahora, por el pecado de Adán, estamos bajo la influencia del pecado. Y eso lo notamos en nuestro cuerpo. Este cuerpo que siempre busca lo suyo, como se dice en castellano, lo que el cuerpo me pide. Eso la Biblia lo llama carne. Y por lo tanto, esto era el quinto punto, el pecado es un fenómeno universal. Todos están perdidos, todos están bajo la influencia del pecado y por lo tanto la consecuencia es todos necesitan la salvación. Y esto nos lleva al sexto punto, versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa el pecado. Quiere decir que es la ley divina, que hace el pecado visible. Si yo hubiese vivido en el año 1914 y voy por Madrid en mi coche a 80 kilómetros por hora, ¿qué pasa? No pasa nada, porque no estaba prohibido. No había ninguna ley contra ir con 80 kilómetros por hora por una ciudad. Claro, me puedes decir, pero hubieses podido poner en peligro la vida de personas. Es una conducción temeraria. Sí, de acuerdo, pero no estaba prohibida. No había límite de velocidad para carruajes tampoco. Ahora sí. Es decir, lo que antes estaba mal, pero no penado por la ley, ahora está mal y penado por la ley. Y así tienes que entender este versículo. Es el argumento de Pablo. No morimos por nuestro pecado personal, sino por el pecado de Adán. El pecado personal luego se hace visible. Y se hace visible por la ley y si quieres por los 10 mandamientos. A partir de los tiempos de Moisés. Pero la gente moría antes también. ¿Por qué? Moría antes porque no morimos por nuestros pecados personales, sino por el pecado de Adán, que le fue imputado a él y a todos sus descendientes. Si entendemos esto,
hemos entendido una parte muy importante de lo que a Jesucristo le llevó a la cruz. Todos pecamos porque Él nos representó. Y esto nos lleva al séptimo punto, lo que tenemos en el versículo 14. La muerte no reinó desde la ley de Moisés, sino desde el inicio. Dice aquí, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán murió ¿por qué? Adán murió por su pecado. ¿Y por qué murieron sus hijos? Por el pecado de Adán. ¿Por qué vas a morir tú? Por el pecado de Adán. Que luego comete sus propios pecados que vienen encima. Esto es otro asunto. Pero la muerte, el principio de la muerte, se ha extendido por el pecado de Adán, imputado también a tu vida. Llegamos a la conclusión. En nuestros días todo el mundo está preocupado por ese dichoso virus del COVID. Algunos lo han sufrido. No voy a decir que es un peligro real para mucha gente. Yo he conocido gente que estaba muy mal. Pero hemos aprendido en esta mañana, o en esta tarde, o en esta noche, donde tú me escuchas y a la que hora que tú quieras, que existe un virus que es mucho más peligroso. Es absolutamente letal. Todo lo llevamos dentro y se llama pecado. Es universal. Su letalidad es del 100% y solo existe un remedio. No es una vacuna. Si no es la muerte de Cristo en la cruz y su sangre vertida aplicada también a tu vida. No hay otra. No hay otra forma de salvarte. Puedes intentar 1000 cosas. No lo vas a conseguir. Cuando Dios te llama a su presencia, la única pregunta es, ¿la sangre de Cristo ha sido también aplicada a tu vida o no? Por esto en este momento quiero pedirte que lo consideres a la luz de lo que hemos estudiado. Es evidente, tus días están contados, te guste o no te guste. Pero la Biblia lo explica y Dios te ofrece el sueño de la humanidad, la vida eterna. Busca la medicina para conseguir esa vida eterna, la única que existe. En este versículo muy famoso de Juan 3:16, que todos sabemos de memoria, por tanto amó Dios al mundo que daba a su Hijo unigénito, pues en el contexto se habla de que en el desierto levantó Moisés una serpiente de bronce y quien miraba la serpiente se sanaba. Esto, todos conocemos Juan 3:16, pero pocos saben en qué contexto está. Cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice Juan 3:15. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y el que miraba la serpiente en el desierto se sanó de la mordedura y del veneno de la serpiente. Quien mira a Cristo en la cruz y le recibe por fe y todo lo que ha hecho en tu favor, esa persona se salva. Y quien no lo hace se va a perder eternamente. Hay una canción que me encanta, que es la canción Una mirada de fe. Una mirada de fe puede salvar al más vil pecador. Y es exactamente de lo que estamos hablando. Una mirada de fe. Y quiero desafiarte en ese momento a que vengas a Cristo, a que deposites tu fe y ganas a cambio la vida eterna en Él.
No hay otra forma. Déjate llamar. Su voz ha sido audible a través de estos versículos. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias en esta mañana que existe un remedio contra el pecado. Te damos las gracias, Señor, porque es cierto que estamos condenados a muerte, pero gracias a nuestro segundo representante, Jesucristo, hemos alcanzado la vida eterna de forma inmerecida. Lo que nuestro antepasado Adán perdió, Jesucristo no solamente recuperó, sino nos daba mucho más. Te damos las gracias por ello, Señor, y pedimos que tú nos bendigas en estos momentos y esas palabras que acabamos de escuchar de Romanos capítulo 5 en nosotros. Te lo pedimos en tu nombre, Señor, y para tu honra y gloria. Amén.